Espero que se encuentren muy bien. Les saludamos del grupo número 4. Nuestros integrantes están compuestos por Pamela Rosales, Saúl Lara, Linda Briceño y Javier y Ramos, y yo, Andrew Castrejón. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de sistema de masa resorte vencido, para darles una ecuación de Bessel. Para darles una breve explicación, el sistema de masa resorte es una ecuación diferencial que permite ver el comportamiento de la distancia aplicada, de la distancia que se recorre en un resorte cuando hay un objeto haciendo una fuerza por la masa del mismo objeto hacia un vector hacia abajo. Cabe resaltar que cuando a nosotros nos referimos a que hay un vencimiento, queremos decir de que el resorte mismo por lo largo del tiempo ha sufrido un daño, y esto quiere decir que el resorte ha perdido potencia. Eso lo vamos a ver después. Las ecuaciones de Bessel es el método de resolución que se le aplica a la ecuación que vamos a obtener del sistema de masa resorte vencido. Es un método de resolución del tema de series de potencia, y eso es algo que les vamos a ir explicando más adelante. Los dejo con mi compañera Javiari. Hola compañeros. Bueno, como ya dijo el compañero anterior, mi nombre es Javiari y les voy a explicar un poco sobre el sistema masa resorte. Bueno, este sistema consiste en un objeto atado a un resorte, donde inicialmente se encuentra en posición de equilibrio, es decir, que el resorte no se estira ni se comprime. A esta posición de equilibrio, en esta posición, X es igual a 0. Ahora, supongamos que estiramos el resorte a cierta distancia y luego lo soltamos. Lo que va a pasar es que el objeto se va a mover hacia la izquierda y va a llegar más allá del punto de equilibrio. Entonces, el resorte comprimido va a provocar que nuevamente se estire, por lo tanto, va a empujar al objeto hacia la derecha, por lo cual el objeto va a estar moviéndose en esas dos posiciones. En ambos casos, como ya dijo el compañero, suponemos que no hay fricción. Ahora, en este sistema debemos considerar la masa del objeto, la posición inicial del objeto y la facilidad con que un resorte puede estirarse o contraerse, la cual es una constante. En este sistema lo que buscamos encontrar es una función que describe el movimiento del objeto a través del tiempo. Para esto, nos ayudamos con dos leyes de la física. La primera es la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza que aplica el resorte sobre el objeto es directamente proporcional a la distancia a la que estiramos el resorte. Y la otra ley es la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a la masa por aceleración. Ahora lo que hacemos es igualar estas dos leyes y obtenemos una ecuación en la cual menos k por x va a ser igual a m por a. Ahora, tenemos que a es igual al diferencial de b, que es la velocidad. Entonces tenemos que a va a ser igual a b'. Pero ahora, b va a ser igual al diferencial de x. Entonces tenemos que b va a ser igual a x'. Resolviendo estas ecuaciones vamos a tener que a es igual a la segunda derivada de x, la cual, si unimos todo lo que anteriormente dedujimos, vamos a tener que es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos que la ecuación nos va a quedar m por la segunda derivada de x más k por x va a ser igual a 0. Pero a esta ecuación debemos añadirle ciertas condiciones, que son dos nada más. Una de ellas es la posición inicial y la velocidad inicial. Esas condiciones tienen que ir incluidas para que el sistema de masa resorte pues tenga lógica. Gracias, esa era mi participación.
Ok, muchas gracias, compañera. Siguiendo con esto, esta es la ecuación básica, lo que les acabamos de mencionar, es la ecuación básica del sistema de masa-resorte. Ahora bien, a nosotros nos tocó sistema de masa-resorte vencido, como ya les habíamos comentado antes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues si vamos al libro de ecuaciones diferenciales de SIL, este nos comenta un breve párrafo que se encuentra en la página 186, en el párrafo 2 específicamente, que nos habla de que el sistema de masa-resorte anterior era cuando las variables o el ambiente, por así decirlo, era óptimo, es decir, que no había ningún tipo de amortiguamiento o que el resorte se encontraba en condiciones óptimas. Ahora bien, como ya les habíamos mencionado, el sistema de masa-resorte vencido, lo que ocurre es que pierde potencia, es decir, que la constante K varía. Entonces, para hacer esta función, lo que ocurre es que para hacer esta variación de K es que creamos una nueva función de K que va a ser igual a K por Euler a la menos alfa T. Esto quiere decir básicamente que ahora la constante K va a estar dirigida por esta función que va a ir decreciendo exponencialmente a una razón de alfa por T. Analizando esto brevemente, podemos denotar la siguiente ecuación: m por xb' más k por Euler a la menos alfa t de x igual a 0. Ahora pasamos a la aplicación del sistema de masa-resorte vencido. Para eso ocurre un cambio de variable para poder resolver este tipo de ecuaciones y poder aplicar la ecuación de Bessel. El cambio de variable que hay que aplicar es S igual a beta de Euler a la gamma t, que gamma más adelante vamos a explicar que es una constante. Ok, entonces aquí hacemos un pequeño despeje para despejar para obtener lo que vendría siendo Euler a la gamma t. ¿Por qué? Porque como ya sabíamos, teníamos Euler a la menos alfa por t. Entonces, haciendo este despeje, nos quedaría que Euler a la menos alfa t va a ser igual a S sobre beta elevado a la menos gamma a la menos alfa, perdón, sobre gamma. Luego, para hacer este cambio de variable, no la podemos cambiar así nomás, ya que ahora la variable dependiente no va a ser t, sino que va a ser s. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena y resolvemos, ¿verdad? Haciendo esto nos queda que el diferencial de x con respecto de t va a ser igual al diferencial de x con respecto de s por el diferencial de s respecto de t. Sabemos que el diferencial de s respecto de t va a ser la derivada de lo que tenemos aquí, de este cambio de variable, que va a ser igual a gamma por beta de Euler a la gamma t. Ahora tenemos que el diferencial de x sobre el diferencial de t era esto, sustituyendo obtenemos que gamma por el diferencial de x, diferencial de s por beta a la Euler a la gamma t va a ser igual al diferencial de x por el diferencial de t. Es decir, que es lo mismo que decir gamma por s por el diferencial de x por el diferencial de s. El diferencial de s con respecto de t cuadrado, es decir, la doble derivada va a ser igual al diferencial con respecto de t del diferencial de x con respecto de t por la regla de la cadena. Esta expresión de aquí sabemos que es igual a esto de aquí, y esto de aquí va a ser igual a, por regla de la cadena otra vez, gamma al cuadrado beta Euler a la gamma t a la gamma, perdón, diferencial de x sobre diferencial de s más gamma por beta a la Euler a la gamma t por el diferencial del diferencial de t por el diferencial de x respecto de s. Haciendo todo esto obtenemos lo siguiente: gamma al cuadrado por
beta por Euler a la gamma t, diferencial de x respecto de s, más gamma cuadrado por beta cuadrado Euler a la 2 gamma t por la segunda derivada de x respecto a la derivada a s. Obteniendo todo esto, tenemos esta expresión de aquí. Entonces, reemplazando esta ecuación, esta expresión en lo siguiente, para poder hacerlo necesitamos dividir toda la expresión entre m, lo multiplicamos todo por 1 sobre m para que el x nos quede libre. Entonces nos va a quedar x' más k sobre m por Euler a la menos alfa t igual a 0. Entonces reemplazamos la expresión y nos quedaría s al cuadrado por gamma cuadrado por el diferencial, la segunda derivada de x respecto a s, más s por gamma cuadrado por el diferencial de x respecto de s, más s sobre beta a la menos gamma a la menos alfa sobre gamma, perdón, por x igual a 0. Entonces, esta es la expresión que teníamos y tomamos el siguiente cambio de variable. Menos alfa sobre gamma igual a 2, ya sabemos que gamma es una constante. Y esto, k sobre 1 sobre m por gamma al cuadrado sobre beta por menos alfa sobre gamma igual a 1. Ahora bien, despejando aquí para gamma, obtenemos que gamma va a ser igual a menos alfa medio. Obteniendo aquí, podemos ver, despejando para beta, obtenemos esta expresión de aquí. Beta igual a 2 sobre alfa por la raíz de k sobre m. Perdón, aquí se nos olvidó poner un beta al cuadrado. Este es un beta al cuadrado. Beta nos queda esto. Y bueno, aquí es un gamma. Y esto es lo que nos queda al final, ¿verdad? Ya sabiendo esto y reemplazándolo, obtenemos lo siguiente. Para poder hacer esto, hacemos la multiplicación de 1 sobre gamma al cuadrado por gamma al cuadrado por s al cuadrado por x' más gamma al cuadrado para cancelar lo que viene siendo gamma al cuadrado. Y obtenemos esta expresión de aquí, que reduciendo a términos sería este de aquí, s al cuadrado por x' más s por x' más k sobre m por 1 sobre gamma al cuadrado por s al cuadrado por m sobre k, y este se va a cancelar con este y este se va a cancelar con este, ¿verdad? Entonces obtenemos finalmente s al cuadrado por x' más s por x' más s al cuadrado por x igual a 0. Obtenemos esta expresión de aquí, reemplazando obtenemos esto, y finalmente obtenemos que s va a ser igual a 2 sobre alfa por la raíz de k sobre m por Euler a la menos alfa t, a la menos alfa medio de t. Esta parte de aquí la teníamos lo menciona brevemente en el libro de Denis Hill, la octava edición. Y ahora vamos a lo que vendría siendo ahora sí la aplicación de esta expresión de aquí para la resolución de un problema. Y tenemos el problema siguiente que dice: un modelo de un sistema de resorte masa es 4 por x' más Euler a la menos 0,1 de t por x igual a 0. Por inspección solamente describa el comportamiento del sistema durante un periodo largo. Para resolver este ejercicio, si nos plantea lo siguiente, ahora se está en posición de encontrar el cambio de variables. Esto ya lo habíamos encontrado y esta ecuación de aquí ya la habíamos encontrado. La solución está dada, según Denis Hill, por x de s igual a una constante 1 por j sub 0 de s más c sub 2 por y sub 0 de s con j sub 0 de s y y sub 0 de s siendo funciones de Bessel de orden orden 0, de primera especie j sub 0 y de segunda especie y sub 0. Considerando que tenemos m igual a 4 según el problema, k igual a 1, alfa medio es igual a 0.1,
obtenemos esta ecuación de aquí. Para resolver dicha ecuación aplicamos a ambos lados por 1 sobre s para obtener esta expresión de aquí. Lo multiplicamos toda la expresión por 1 sobre s para cancelar el s al cuadrado de aquí, el s de aquí y el s al cuadrado de aquí. Ahora lo que hacemos es aplicar el método de Frobenius, que es el que sirve para resolver esta ecuación que vimos atrás mediante ecuación de Bessel. Haciendo esto nos queda x igual a la serie infinita de s sub n s a la n más r, y aquí obtenemos x' y x', y ya en la clase vimos cómo se hace. Reemplazando en la ecuación, al multiplicarlo teníamos un s aquí, entonces eso quiere decir que aquí se nos suma 1 y menos 2, aquí no teníamos ninguno, entonces aquí nos queda igual, y aquí teníamos 1, entonces aquí sí se nos suma 1. Aplicaríamos una propiedad de la serie para resolverla, que sería la siguiente: la serie de n igual a k, desde n igual a k hasta infinito de f de n, que es una función, es igual a la serie de n igual a 0 hasta infinito de f de n más k, ¿verdad? Para ello unimos las primeras dos series y desarrollamos los primeros dos términos, que sería la serie de n igual a 0 infinito de n más r al cuadrado de sub n más r menos 1. Desarrollamos el primer término. Bueno, esto es lo que se nos queda. Para explicarlo un poco, esta expresión de aquí es la que nos queda al unir esta más esta, es decir, las primeras dos series que aparecen en la ecuación. Desarrollamos n igual a 0 y desarrollamos n igual a 1, y nos queda n igual a 0, dos puntos, r al cuadrado, s de r menos 1 por c de sub 0, y n igual a 1, r más 1 al cuadrado, s a la r por c sub 1. Obteniendo esto y reemplazando, tendríamos esto. Estas son las dos primeras series unidas y esta es la serie nomás, la última serie. Aplicando la propiedad anterior, tendríamos que pasar el k al reemplazar n por n más 2 por la aplicación de la propiedad, y nos quedaría esto de aquí. Luego unimos estas dos, ya que ya ahora sí comienza desde 0 y ambas tienen el mismo exponente. Entonces nos queda esto de aquí más esto de aquí más la serie de potencia que tenemos aquí. Luego desarrollamos la ecuación inicial y tendríamos que r al cuadrado de s a la r menos 1, que lo podemos expresar de esta forma, por c sub 0 igual a 0. Según Frobenius, c sub 0 nunca va a ser igual a 0 y s a la r va a ser siempre distinto de 0 para todo r perteneciente a los reales. Ahora, r al cuadrado igual a 0, aquí tenemos que este de aquí es el caso cuando la ecuación de Bessel es de orden 0 y es de primera clase, de primera especie. Entonces tendríamos esto, y despejando para c sub 1 tendríamos que c sub 1 igual a 0. Ahora procedemos a desarrollar la relación de recurrencia tomada de esta serie, que nos quedaría c sub n más 2 igual a menos c sub n sobre n más 2 al cuadrado. Haciendo esto, podemos ver que iniciamos desde n igual a 0, ¿verdad? Para n mayor o igual que 0. Desarrollamos aquí el primer término, el segundo término, y notamos que el primer término es igual, el denominador del primer término va a ser igual a 2 al cuadrado, que lo podemos expresar de esta forma. Aquí lo que sucede es que a partir de n igual a 1, como habíamos tenido que c sub 1 era igual a 0, entonces esta expresión se nos queda igual a 0.
y podemos expresar que todos los impares ahora van a ser igual a 0. Se expresa de esta forma: c sub 2k más 1 igual a 0. Y ahora solo tocaría encontrar los pares. Para eso aplicamos, seguimos resolviendo, y tenemos c sub 4 igual a menos c sub 2 sobre 4 al cuadrado. Podemos expresar el denominador de esta forma, y más multiplicado por este de aquí que teníamos, reemplazando c sub 2 por esta expresión de aquí, obtenemos esto. Igual con este, aquí vemos que ya vamos obteniendo una especie de relación: 2 al cuadrado por 1, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 2 al cuadrado por 4 al cuadrado, y ya lo podemos expresar de esta forma. Sacamos el 2 a la 2 de factor común de toda la multiplicación de todos los términos, y al hacer eso podemos ver que nos quedaría un k factorial al cuadrado. Entonces obtenemos esta expresión de aquí. El 2k factor va a ser igual a menos 1 a la k por c sub 0 sobre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Y obtenemos que x sub 1, que va a ser igual a j sub 0, que es la ecuación de Bessel que hemos mencionado, va a ser igual a la serie de n igual a 0 hasta infinito menos 1 a la n s sub s a la 2n sobre 2 a la 2n por n factorial al cuadrado. Ahora tocaría obtener x sub 2, que va a ser igual a y sub 0, que ya sabemos que era una ecuación de Bessel de segunda especie. Tenemos esta ecuación de aquí, que esto quiere decir que es de orden 0. Entonces hay un teorema que nos dice que cuando r sub 1 igual a r sub 2, entonces quiere decir, la expresión de aquí, según el teorema, x sub 2 va a ser igual a x sub 1 por el logaritmo natural de s más s a la r sub 2 más 1 por la serie de potencia de n igual a 0 infinito b sub n s a la n. Reemplazando aquí, sabemos que r sub 2 más 1 va a ser igual a s a la 1, es decir, lo sumamos aquí y nos va a quedar esta serie de s elevado a la n más 1. Esto lo podemos expresar también aplicando otra vez la propiedad que habíamos visto antes, de esta manera. Derivamos y nos va a quedar x sub 2' igual a x sub 1' por logaritmo natural de s más 1 sobre s por x sub 1 más la serie de potencia, ¿verdad? Ahora volvemos a sacar la derivada, es decir, la segunda derivada de x sub 2 va a ser igual a la segunda derivada de x sub 1 por logaritmo natural de s más 2 sobre s x sub 1 más menos 1 sobre s al cuadrado de x sub 1 más esta serie de potencia aquí. Luego reemplazamos en la ecuación que teníamos al principio y nos va a quedar de la manera siguiente: s por x sub 1 y' por logaritmo natural de s más 2 por x sub 1' más la serie de potencia más x sub 1' por logaritmo natural de s más la serie de potencia, que esta es la primera derivada y esta es la segunda, más s por x sub 1 logaritmo natural de s más la serie de potencia normal. Haciendo esto podemos juntar esta expresión con esta expresión, sacamos de factor común el logaritmo natural de s y nos va a quedar esta de aquí, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que esta expresión de aquí va a ser igual a 0. S por x' más x' más s por x es igual a 0. Esto nos lo dice nuestra ecuación principal. Entonces nos va a quedar que 2 por x' por x' de 1 más la serie de potencia igual a 0. Observando que x sub 1 está derivado,
lo reemplazamos por j sub 0, que habíamos dicho que antes era lo mismo. Entonces nos va a quedar 2 por la serie de potencia de j sub 0 más la serie de potencia de la segunda derivada por la de la primera por la normal. Ahora precisamente encontrar los coeficientes de la serie donde haya s a la 0. Estos se encuentran únicamente en las dos series de en medio y son n igual a 1 por 0 por b sub 1 más b sub 1 igual a 0, es decir que b sub 1 va a ser igual a 0. Esto lo hacemos para poder unir estas dos con las tres últimas. Hacemos lo mismo con s a la 1, n igual a 2 menos, nos va a quedar esta expresión de aquí, ¿verdad? Que es la resolución de n igual a 2 para la segunda serie de potencia, más la tercera, más la cuarta. Y resolviendo esto, nos va a quedar que b sub 2 va a ser igual a un cuarto. Aquí usamos, nos queda después esta expresión de aquí, más las expresiones que habíamos mostrado antes. Y aquí usamos la propiedad que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Para las últimas tres series, iniciando desde n igual a 2. Es decir que aquí le subimos un 1, aquí igual, y aquí ya le habíamos sacado n igual a 1, ¿verdad? Y nos quedaría dos veces la serie de potencia de j sub 0 más estas tres series unidas. Los exponentes de la s de primera serie siempre serán impares. Se pretende, porque ya lo hemos encontrado antes, ¿verdad? Se pretenden encontrar los coeficientes pares de la manera s a la n con n igual a 2k. Los pares, por lo tanto, se toman solo de la segunda serie. Esto de aquí, de que dice de que esta expresión de aquí siempre va a tener el s a la 2n más n menos 1 siempre va a ser impar. Esta expresión de aquí se refiere a que porque lo habíamos derivado antes, ¿verdad? Recuerden que aquí está x sub 1' por 2, entonces lo derivamos y nos queda esto. Entonces, encontrando la relación de recurrencia, tenemos que para los pares 2k más 1 al cuadrado por b sub 2k más 1 más b sub 2k menos 1 igual a 0, para k mayor o igual que 1, ya que empieza en n igual a 2, pero teníamos que k es igual a 2n. Entonces tenemos la relación de b sub 2k más 1 igual a menos b sub 2k menos 1 sobre 2k más 1 al cuadrado, con k mayor o igual que 1, b sub 1 igual a 0 y b sub 2 igual a un cuarto. Tenemos esto, k igual a 1, obtenemos que esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque b sub 1 es igual a 0. Esto de aquí igual a 0. Entonces concluimos que b sub 2k más 1 va a ser igual a 0 para k mayor que igual que 1. Es decir que para n factores pares, la serie converge en 0. Ahora se encontrarán los impares de s a la n con n igual a 2k menos 1. Los impares en la primera serie ya están todos los exponentes de esa forma, sin embargo en la segunda no. Entonces ponemos la primera serie, que sería j sub 0 más 4k al cuadrado por b sub 2k más b sub 2k menos 2 igual a 0, para k mayor o igual que 1. Obtenemos esta relación de recurrencia. Bien, ahora lo que ocurre aquí, despejamos para esta b sub 2k. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podríamos resolver esto de aquí, sin embargo el proceso para poder encontrar una especie de relación, es decir, una sucesión, sería extremadamente complejo, ¿verdad? Entonces, para hacerlo, aplicamos las suposiciones, el método de suposiciones.
ya que observamos que la fracción en la derecha contiene 2k repetidas veces y los signos se alternan. Sabemos que b sub 2 igual a un cuarto, es positivo. Entonces suponemos que b sub 2k igual a menos 1 a la k más n por c sub 2k entre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Que sería básicamente esto de aquí, ¿verdad? Vea que agregamos el más 1 a la base menos 1, es decir, que aquí a la k le agregamos un más 1, para que al momento de calcular el factor b sub 2 cuando k igual a 1 nos dé igual a un cuarto. Y obtendremos esto también. B sub 2k menos 2 es igual a menos 1 a la k, B sub 2k menos 1 menos 2 entre 2 a la 2k menos 2 por k menos 1 factorial al cuadrado. Teniendo esto, si k es igual a 1, b sub 2 es igual a c sub 2 sobre 4. Sin embargo, b sub 2 es igual a un cuarto, ¿verdad? Entonces concluimos que c sub 2 es igual a 1. Basando en la expresión que teníamos al inicio, 4 al cuadrado por b sub 2k más b sub 2k menos 2 igual a menos 1 menos a la menos 1 k por 4k entre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Obtenemos que 4k al cuadrado por menos 1 a la k más 1 por c sub 2k entre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado más menos 1 a la k c sub 2k menos 2 entre 2 a la 2k menos 2 por k menos 1 factorial al cuadrado va a ser igual a esta expresión de aquí, a lo que teníamos antes, ¿verdad? Ya que recuerda que b sub 2k y b sub 2k menos 2 es lo que obtuvimos de las suposiciones anteriores. Ahora multiplicamos por 2 a la 2k para que se nos sea más fácil simplificar esto. Multiplicamos toda la expresión por 2 a la 2k por k factorial al cuadrado, ya que la mayoría de la expresión están por eso, ¿verdad? Entonces obtenemos esto. También para el término que está en medio, es decir, el que está sumando al lado izquierdo de la igualdad, vea que aquí no es igual a lo que estábamos multiplicando. Sin embargo, esto se puede expresar de la siguiente manera. 2 a la 2k por k factorial al cuadrado es igual a 2 a la 2k menos 2 por 2 al cuadrado por k menos 1 factorial al cuadrado, utilizando propiedades de exponentes y de factoriales. Entonces obtenemos esto de aquí, reduciendo, este se va con este, ¿verdad? Y este se va con este otro término, el menos 1 a la k se va con menos 1 a la k, 4 acá se va con 4k al cuadrado, se le quita 1. Entonces tenemos que c sub 2k menos 2 menos c sub 2k es igual a menos 1 sobre k. Por último, c sub 2k es igual a c sub 2k menos 2 más 1 sobre k. Finalmente obtenemos esta cuestión de aquí. K igual a, para que comenzamos a resolver para encontrar la sucesión, ¿verdad? K igual a 2, tenemos que c sub 4 va a ser igual a c sub 2 más un cuarto, que es igual, como sabemos que c sub 2 es igual a 1, es igual a 1 más un medio. K igual a 3, c sub 6 es igual a c sub 4 más un tercio, reemplazando c sub 4, que teníamos que ir a igual a 1 más un medio, igual a esto. Vemos que a la medida que nosotros resolvemos los términos, se nos va formando la serie armónica, ¿verdad? Que es igual a h sub a. Recordamos que b sub 2k es igual a menos 1 a la k más 1 por c sub 2k por 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Pero sabemos que c sub 2k está determinada por la serie armónica. Entonces la podemos expresar aquí, así, de esta manera. B sub 2k es igual a menos 1 a la k más 1 por h sub k sobre 2 a la 2k por k factorial al cuadrado. Finalmente, recordamos lo que teníamos al principio, x sub 2 es igual a x sub 1 logaritmo natural de s más la serie
desde n igual a 1 hasta infinito, b sub n por s a la n. Sin embargo, sabemos que no hay coeficientes impares, o más bien los impares convergen a 0. Por lo tanto, tenemos esta expresión de aquí. X sub 2 es igual a j sub 0, que j sub 0 recordemos que es x sub 1, y es aquella serie que habíamos visto, más la serie que acabamos de encontrar, ¿verdad? Para los problemas de aplicación, la solución que se aplica a las funciones debe ser de orden 0 de segunda clase, que es en este caso y sub 0, que sería igual a x2, ¿verdad? Lo que se exploró anteriormente fue la primera, ¿verdad? Que era j sub 0. Sin embargo, el libro nos menciona que para este tipo de casos se aplica esta formulita de aquí, que sub 0 es igual a 2 sobre pi por gamma menos logaritmo natural de 2 por x sub 1 más 2 sobre pi por x sub 2. X sub 2 siendo igual a esta expresión que teníamos aquí, j sub 0, logaritmo natural de s más la serie de potencia que habíamos encontrado. Donde gamma es la constante de Euler-Mazeroni. Y gamma está dado por el límite cuando x tiende a infinito de la serie armónica menos el logaritmo natural de n. Esto redondeado va a ser igual a un número, que esto es igual a 0,57, 215 y así continúa, ¿verdad? Entonces finalmente obtenemos que y sub 0, recordemos que la forma para la resolución del sistema de masa resorte era que x de s era igual a y sub 0 de j sub 0 de s por una constante c1 más una constante c2 por y sub 0 que depende de s. Y sub 0 finalmente obtenemos que 2 sobre pi, aplicando la fórmula que tenemos aquí, 2 sobre pi por gamma menos logaritmo natural de 2 por la serie que va de n igual a 0 infinito de j sub 0, esta expresión de aquí es j sub 0 más 2 sobre pi de j sub 0 por logaritmo natural de s más la serie de potencia que habíamos encontrado para x sub 2. Toda esta expresión que está multiplicada por 2 sobre pi es igual a x sub 2. Sabemos que s va a ser igual a 10 por Euler a la menos 0.05 t. La solución final estaría expresada de esta forma: x de s es igual a c sub 1 por j sub 0, que es esta serie de aquí, más c sub 2 por y sub 0, que va a ser igual a toda esta expresión de aquí, ¿verdad? 2 sobre pi por gamma menos logaritmo natural por la serie j sub 0 más 2 sobre pi por la serie de j sub 0 logaritmo natural de s más x sub 2, ¿verdad? Recordando lo que nos decía el problema, entendíamos que la pregunta era qué pasaba cuando el tiempo aumentaba. Entonces nosotros nos planteamos qué pasa cuando con Euler a la menos alfa t cuando t tiende a infinito. Encontramos este límite de aquí y este límite de aquí tiende a 0, por lo que s es igual a 0, reemplazando en toda esta expresión de aquí, cuando s tiende a 0, como todo está multiplicado por s, o todo depende de s en todo caso, x de cuando t tiende a infinito va a ser igual a 0. Los resultados que arroja el sistema es que cuando mayor es el tiempo de desgaste del resorte de la posición, x no cambia. X, recordemos que es la posición que el resorte maneja en el vector. X no cambia, se mantiene en 0, por lo tanto el resorte queda obsoleto, ¿verdad? Y bueno, esta sería la explicación de la aplicación del sistema de masa de resorte vencido. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por prestar atención, ¿verdad?